Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salvados por la Palabra. El día de hoy vamos a hablar sobre el convencimiento en la fe y la autoridad de la palabra. Yo sé que esta frase se hace un poco larga para meterla en un título, así que he decidido titular este episodio Convencimiento y autoridad. Pero sí, esto no es solamente un estudio bíblico el día de hoy, es una invitación a que todos los que estamos escuchando este episodio vayamos a compartir el evangelio, lo hagamos llegar a otras personas y no lo vamos a poder hacer sin estos dos puntos, convencimiento y autoridad. Así que por eso el día de hoy los vamos a estudiar. Entonces, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar todos juntos y decimos: Padre, te agradecemos, Señor, por estar aquí en esta mañana con nosotros, dándonos de tu palabra, de tu sabiduría, Padre, para aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos llenes de esa autoridad, Padre, que la da el Espíritu Santo para poder hacer llegar tu palabra a más personas que tienen necesidad de ti, Señor, tienen necesidad de tenerte en sus vidas. Padre, te agradecemos una vez más, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. El punto número 1 de este estudio bíblico trata de la necesidad del convencimiento en lo que creemos. Nosotros, para hablar de algo, e incluso en nuestras conversaciones diarias, nosotros tenemos que estar completamente convencidos de lo que estamos predicando. Ahora imagínense, para hablar de Dios, a muchas personas les hace falta esa fe. E incluso yo me puedo incluir en la redundancia. Yo, la verdad es que me apunto en ese grupo hace muchos años. No leía la Biblia. Era como que yo decía, bueno, con ir a la iglesia, con ver los versículos que el pastor me está compartiendo en la pantalla, yo la verdad estoy aprendiendo de Dios. Eso es suficiente. Pero pasa que para nosotros estar convencidos de algo, nosotros tenemos que estar invertidos en ello. Tenemos que nutrirnos de eso diariamente. Y el día de hoy, tristemente, vemos que nosotros nos estamos nutriendo más de lo que nos da el mundo. Muchas veces pasa esto. La sociedad actual está llena de información superficial. Así es, superficial. Es distractora, incluso a veces es dañina en las redes sociales, en el internet e incluso con las filosofías humanas. Si no estamos nosotros convencidos de la verdad de Dios, corremos riesgo de alimentar nuestra mente con cosas vacías. Ojo, yo no estoy diciendo que las redes son malas, de que todo lo que ves ahí es malo, no, porque no podemos generalizar, no podemos ser extremistas. Pero sí, en las redes sociales vemos cosas de las que muchas veces nosotros perdemos el control y pasamos horas y horas y horas llenándonos la cabeza de los memes, de las malas noticias, de que el accidentado por aquí, de que el robo por allá, de la información basura, videos, de mil cosas que después nos pueden llevar a tener pensamientos que no van acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Ahí encontramos la palabra y la Biblia nos llama a estar firmes, preparados y seguros en lo que creemos. Por ejemplo, si leemos 1 de Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es la esperanza que hay en vosotros? ¿A qué se refiere Pedro aquí? Al Evangelio, a lo que Dios nos trajo, la promesa de la vida eterna. Y dice,
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados. Tenemos que estar siempre preparados. Es decir, siempre nosotros nos tenemos que estar llenando continuamente de la palabra. También dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es nuestro siglo? ¿Cómo nosotros podemos adaptar este versículo a nuestros tiempos actuales? Dice que no nos conformemos a este siglo. Es decir, ¿qué nos ofrece este siglo? Nos ofrece que está bien dejarse llevar por la fama. Queremos todos ser famosos, queremos ser reconocidos por la gente, queremos tener dinero, queremos demostrar ese tipo de cosas. ¿Qué más? Queremos ser exitosos en nuestro trabajo, todos queremos ser exitosos, ¿verdad? Pero al momento en que nosotros derivamos toda nuestra atención a esa área, ahí es cuando está el problema, porque a lo que primero debemos derivar nuestra atención es a las cosas de Dios, a las enseñanzas de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Nadie dice que el éxito es malo, ¿verdad? Pero el problema es cuando ya nos llenamos solamente de eso. No os conforméis a este siglo, ¿verdad? No nos debemos llenar por la cabeza por las cosas que este siglo nos dice que están bien, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Quién nos renueva nuestro entendimiento? Nadie más que el Espíritu Santo. ¿Cómo le podemos hallar una aplicación práctica a lo que acabamos de decir? Cada día escogemos de qué nos alimentamos. Nos podemos alimentar de las redes sociales, de las noticias, de las opiniones humanas o de la palabra de Dios. Solo lo que conocemos y meditamos en profundidad puede convencernos y darnos autoridad para compartirlo. ¿Sí? Entonces, antes de ir al punto 2, intentemos llenar más nuestra mente, nutrirla más con las cosas de Dios, con su palabra. Si eres de esas personas que le cuesta muchísimo leer, abrir la Biblia, ¿sabes qué? Escucha una prédica. Muchas personas se enamoran del evangelio por ese lado, encuentran un predicador que les parece asombroso y de ahí les nace la intención, la curiosidad de ir a la Biblia. Entonces, empecemos a nutrir más nuestra cabeza con las cosas de Dios. Les comento que una de las cosas principales que a mí me animó mucho a hacer este podcast es que yo me alimentaba bastante de las redes sociales, ¿verdad? A mí me encanta abrir el Instagram, el TikTok, pero veía muchos videos, muchas cosas que yo digo, qué bestia, o sea, me estoy llenando de la cabeza todos los días con esto. ¿Cómo les explico? Información que a la final no nos va a servir para nada, no nos edifica en nada y podemos estarle dedicando horas y horas al celular en cosas que no nos sirven para nada. Entonces yo digo, pero ¿de qué manera valiosa también podemos utilizar las redes sociales? Haciendo llegar la palabra de Dios. Estamos en tiempos de mucha necesidad de Dios. No solamente lo hablo por la situación que todos conocemos que hay en el Ecuador, de mucha inseguridad, de que vemos corrupción en todas partes. La gente tiene ganas siempre de que el más bacán es el que gana más, el que se aprovecha más del otro. Hacen ver eso como vacancísimo, ¿no? Yo me salí con la mía, mira, yo me aproveché de esta persona y muchas personas se llenan la cabeza de eso. Eso es lo que están compartiendo en las redes sociales, por mencionar algo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que poner el otro lado en la balanza, compartir lo bueno, compartir la verdad, que es la verdad de Dios, no lo que yo digo, es la verdad de Dios. Me dirán, pero tú no estás viviendo acá, ¿tú por qué hablas de esas cosas si tú ya no estás viviendo acá? Claro, o sea, acá yo puedo decir, yo ya no estoy experimentando la inseguridad, pero se siguen viendo cosas del mundo, se sigue viendo el orgullo, las ganas de ostentar, se siguen viendo, se ve el racismo, ¿verdad? Entonces, en lugar de seguirme alimentando esas cosas que a mí me llenan del mundo exterior, ¿verdad? De lo que comparte la gente,
tenemos que ponerle el contrapeso nosotros, los cristianos, y compartir nosotros la verdad de Jesús. Ayudar a otros a también llenar su mente de lo valioso, lo que realmente vale la pena, que es su verdad, su evangelio, lo que nos vino a enseñar Jesús cuando vino a la tierra. Y tenemos que utilizar nosotros nuestra palabra con convencimiento y con autoridad para llegar a otros. Entonces, vamos al segundo punto. ¿Qué ejemplos bíblicos tienen respaldo científico, respaldo histórico, ¿verdad? Porque para nosotros hablar con autoridad, nosotros tenemos que conocer y realmente creer lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, más que nada, ustedes saben que cuando quieren compartir algo, pero realmente como que no les entra mucho, como que no lo creen mucho, sencillamente no se da, no se puede. Entonces, vamos a leer un par de versículos que sí tienen respaldo científico. Dios en su inmensa sabiduría reveló verdades en la Biblia que la ciencia recién podría comprobar siglos después. Por ejemplo, cuando nos dice, lávense las manos antes de comer. Este era un mandamiento que tenían los judíos miles de años atrás, cuando obviamente ni siquiera existían los descubrimientos de las bacterias, ¿verdad? El día de hoy nosotros le decimos a nuestros hijos, lávense las manos antes de comer, porque obviamente ya tenemos el conocimiento previo de las bacterias, que si nosotros nos metemos la mano a la boca con alguna basura, algún desecho, nos vamos a enfermar. Vamos a ir al hospital. Esto hace miles de años nadie lo conocía. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro Padre Celestial sabe, Él nos creó, Él sabe que lo que nos hace daño, y le decía a sus hijos, lávense las manos antes de comer. Ellos lo tomaban como un mandamiento, porque eran las personas que no tenían conocimiento sobre esto, solo obedecían. Pero siguiendo esta obediencia se dieron cuenta de que tenía razón Dios. De pronto alguien por ahí comía siempre con las manos sucias, se enfermó, se murió y dicen, wow, o sea, Dios realmente tiene la razón sobre esto que nos está ordenando hacer. Entonces vemos que en esa época no existía el concepto de microbios ni bacterias, pero Dios ya enseñaba principios de higiene. Hoy sabemos que lavarse las manos evita enfermedades y salva vidas. Bueno, eso es un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo me gusta más. Cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, y pónganse pilas, porque esto una vez lo escuché en una prédica del pastor Armando Lucing y me quedé, se me explotó la mente. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bueno, yo la primera vez que leí este versículo de Génesis, yo dije, esto me suena a que esto es una metáfora, ¿verdad? Se escucha bien poético, ¿no? Dios sopló la tierra y salimos nosotros, salió el hombre, salió Adán, claro, y después ahí viene que nos hace como el barro, súper poético Dios al escribir esto, qué bonito, ¿no? Pero vamos a llevarlo a la parte científica, vamos a hallarle la razón, ¿verdad? Por la que Dios hizo escribir esto a la persona que lo tradujo en letras en la Biblia sobre nuestra creación. La ciencia moderna ya ha comprobado que nuestro cuerpo está compuesto de los mismos minerales que se encuentran en el suelo. A ver, pongámonos a pensar, cuando nosotros vamos al doctor, ¿qué es lo que nos receta para estar bien, para estar equilibrados? Dice, ¿sabe qué? Tome hierro, tome calcio, coma alimentos con fósforo, con magnesio. Ahora, pónganse a pensar, ¿cuáles son los minerales que existen en la tierra? Carbono, hierro, calcio, fósforo, magnesio, etc. Son exactamente los minerales que están en nuestro cuerpo y que necesitamos para funcionar. Ahí fue cuando se me explotó la cabeza. Dije, ¿what? Esto no era una metáfora, esto no era poesía, esto es literal. O sea, en la Biblia está escrito, Dios nos creó de la tierra. Ahora vayamos un poquito más allá. ¿Qué es lo que nosotros comemos
¿Y qué es lo que nos hace bien a nuestro cuerpo para subsistir? ¿De dónde salen los alimentos que nosotros ingerimos? Zanahoria, papa. ¿De dónde sale todo eso? De la tierra. Nosotros venimos de la tierra y nosotros nos alimentamos de alimentos de la tierra. ¿De dónde nacen los árboles frutales? ¿De qué se alimentan los animales que nos comemos? El pollito sale de la tierra. Entonces, ahí empezamos a conocer nosotros más, a convencernos de que sí, toda la realidad, todo lo que nos rodea fue creado por nuestro Dios. Este tipo de cosas, este tipo de versículos a nosotros nos llena de autoridad, de convencimiento para compartir la palabra. ¿Me entienden? Esto confirma la precisión de la palabra que Dios ha compartido con nosotros. Ahora, vamos a aplicarlo de una manera práctica en nuestra vida. Aquí hubo 2 ejemplos. Nos muestran que podemos confiar plenamente en la Escritura, aun cuando en el momento no lo entendamos muy bien, ¿verdad? Porque la ciencia cambia, todo, la palabra de Dios permanece. Vemos que miles de años atrás los judíos no entendían por qué Dios les decía lávense las manos. Y ahora, miles de años después, sabemos por qué les decía lávense las manos antes de comer. Entonces, la palabra de Dios permanece. Vamos al punto 3, que dice, Dios nos guía desde el principio porque nos conoce. Dios nos conoce. Parte del convencimiento que nosotros necesitamos para hablar de Él es que tenemos que conocer que Dios nos conoce. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a un padre que conoce a sus hijos y quiere guiarlos. Dice Jeremías 1:5, antes que te formaste en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Dios nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Es decir, aunque no comprendamos muchas veces lo que Él nos quiere decir, sepamos que Él nos conoce, Él quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que estar convencidos de esto. Dice Juan 10:11, el pastor su vida da por las ovejas. Nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios, todo lo que nos dice, todo lo que nos ordena es por nuestro bien. Él dio su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Dios mandó a su único Hijo para morir por nosotros. Para que nosotros el día de hoy podamos entrar en su presencia siendo como somos imperfectos, somos seres humanos. Entonces, aplicación en nuestra vida, aunque no comprendamos todo, como le dijimos antes, Dios nos recuerda que podemos confiar en su dirección, que nuestra tarea es creer, es obedecer, es permanecer firmes en la fe. Vamos llegando al punto 4 y aquí vamos a abordar el convencimiento y la autoridad para predicar, para llegar a otras personas, a nuestro círculo de influencia. Puede ser nuestra familia, puede ser un amigo, una amiga que esté con esa necesidad de conocer a Dios y que solo necesita esa palabra de convencimiento, de autoridad para que su vida se transforme. El convencimiento no viene de repetir las frases religiosas, ¿verdad? Una tras otra, así de memoria, aunque sí tenemos que memorizar versículos de la Biblia, pero no se trata de eso, del convencimiento, sino de vivir en relación con Dios y alimentarnos de su palabra. Sí, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe, ¿verdad?, viene de oír, viene de conocerlo, de nutrirnos con Él. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no sé si ustedes estén siguiendo conmigo los versículos en la Biblia, que de pronto le ponen pausa al podcast para ir a la Biblia a leer los versículos, pero este versículo de Romanos 8:16 tiene la palabra espíritu escrita 2 veces. Y si se dan cuenta, la primera está con mayúscula, espíritu con mayúscula, y el segundo espíritu está con minúscula.
¿Qué quiere decir? El primer espíritu habla del Espíritu Santo y el segundo habla de nuestro espíritu, ¿verdad? Nosotros estamos constituidos, alma, espíritu, cuerpo. El segundo habla de nuestro. Vamos a repetirlo. El Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es quien nos da ese convencimiento. Por último, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto lo vamos a recordar que lo vimos anteriormente en nuestra serie de la armadura de Dios. La palabra de Dios, que es la espada, es lo más cortante. La espada de Dios es la que puede atravesar todo filamento, toda capa y llegar directamente hacia nuestra alma. La palabra de Dios es quien nos quebranta, quien nos llena de ese convencimiento de su existencia. ¿Cómo nos nutrimos de la palabra de Dios? Leyéndolo, orando para que Él nos llene de este convencimiento, de esta existencia que conocemos, pero que necesitamos nutrirla. Entonces, cuando predicamos o compartimos desde un convencimiento real, la gente lo percibe, ¿sí? La autoridad espiritual nace de un corazón que vive lo que dice. Entonces, nosotros tenemos que llegar a estas personas con convencimiento. ¿Ok? Entonces ya topamos los 4 puntos. Antes de hacer la reflexión final, quiero recordarles estos 4 puntos para que los tengan presentes durante esta semana. El primero fue la necesidad del convencimiento en lo que creemos. Es muy importante. El segundo, los ejemplos bíblicos con respaldo, bueno, en este caso le llamamos respaldo científico, pero la Biblia puede ser respaldada históricamente, físicamente, científicamente, ¿qué más? No sé. O sea, vemos alrededor inclusive templos de los que habla la Biblia están ahí hasta el día de hoy. Cosas que le ha pasado a los grandes héroes de la fe están pasando el día de hoy. O sea, vemos tantos ejemplos y tantas relaciones que los podemos nosotros respaldar con lo que leemos el día de hoy. Punto 3. Dios nos guía desde el principio porque nos conoce. Sepamos esto, Él nos conoce. Punto 4. Convencimiento más autoridad para predicar. Entonces, antes de llegar con la palabra a alguien, tienes que armarte de estas 2 cosas, de convencimiento y de autoridad. ¿Cómo llegas al convencimiento? Conócelo más a Dios, ¿sí? No podemos nosotros hablar de algo que estamos como a medias, como sí, no, estamos tibios, como que me parece bien, pero a veces mal. No, convenzámonos de Él, conozcámoslo más. Y la autoridad viene de la mano con lo anterior. Vamos a hacer la reflexión final. Sí, en un mundo saturado de información vacía, como le dijimos hace un momento, necesitamos discernimiento, necesitamos convicción. La palabra de Dios es alimento verdadero que transforma nuestra mente y nos da autoridad. Él dice en su palabra que nosotros no solamente nos debemos alimentar de pan, sino también de la verdad, que es su palabra. La ciencia, con todos sus avances, no hace más que confirmar la sabiduría eterna de Dios. Ahora, vamos a hacer una reflexión interna, pero esta sí se las dejo a ustedes para que mediten en esto durante la semana. Si de pronto se olvidan de las preguntas que les voy a hacer, la pueden escribir aparte, no sé. La primera pregunta, ¿de qué me estoy alimentando diariamente? ¿Del ruido del mundo o de la voz de Dios? ¿Cuál es el ruido del mundo? Ya lo hablamos, las redes, los videos. Imagínate, me veo un video de que a tal persona le robaron. Ya, listo. Pero hay personas que se ve un video, se ve el otro, se ve la explicación de cómo le robaron y qué le hicieron y cómo lo mataron y dónde llegó y no sé qué. O sea,
tenemos que saber discernir entre informarnos para estar atentos, para estar alertas, y el morbo, el amarillismo. Eso ya es otra cosa, el estar ya repletando nuestra mente de eso. ¿Sí? Intentemos llenarla de la voz de Dios. Segunda pregunta. ¿Estoy convencido de lo que creo al punto de poder defender mi fe con seguridad? Esta es importante porque dentro de la iglesia podemos decir, sí, Dios existe, a lo que salimos, ya la gente nos bombardea con preguntas y estamos tambaleando, ¿qué será, no será? Entonces, ¿estoy convencido de lo que creo al punto de poder defender mi fe con seguridad? Se las dejo ahí. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo reemplazar parte de mi tiempo que paso en redes sociales por lectura y meditación en la palabra? Sí, ¿cómo pueden reemplazar? Yo sé que todos aquí vemos las redes sociales, todos aquí nos encanta el Instagram, nos encanta el TikTok, Facebook, YouTube, pero la cosa es no dedicarle toda nuestra atención, no volcarle todas nuestras horas, ¿sí? Aunque sean cosas edificativas de pronto, pero ver cómo balancear también nuestra atención para las cosas del reino de Dios. Acuérdense que los cristianos tenemos el deber de proclamar su palabra por el medio que nosotros queramos, compartiéndola con nuestros amigos en conversaciones. Si quieres armar célula en tu casa, la armas. Si quieres armarte un podcast, lo armas. Si quieres ofrecerte en la iglesia para compartir la palabra, lo haces. Si quieres hacer una canción, la haces. Pero tenemos ese deber de compartir nosotros el evangelio. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya servido de mucha edificación. A mí me ha gustado muchísimo compartir esta palabra con ustedes el día de hoy. Y hemos llegado al momento de cerrar con una oración. Si es posible, cerramos los ojos y decimos, Padre, gracias te damos, Señor, por la palabra con la que has llegado a nosotros. Te pedimos especialmente el día de hoy que sea tu Espíritu Santo llenándonos de convencimiento en lo que tú haces en nosotros, llenándonos de autoridad, Padre, para llegar a otras personas, porque sabemos la necesidad y el hambre que tiene el mundo de saber tu palabra. Sabemos, Señor, que estamos atravesando tiempos difíciles y que esto es una cuestión de guerra espiritual, Señor, que tú nos has escogido a nosotros para llegar a otras personas, para batallar contra la oscuridad y que solamente lo vamos a hacer, Señor, con convencimiento y con autoridad. Declaramos en esta mañana, Señor, que tú vas a poner en nosotros ese convencimiento que necesitamos para llegar a las personas que más amamos, para llegar a las personas que tú quieres llegar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí. Te damos toda la gloria y te hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, una vez más, les extiendo la invitación a que pongan comentarios sobre temas que quisieran topar más adelante y que compartan el podcast con otras personas, porque de esa manera también llega la palabra más lejos. Así que conmigo nos vemos la próxima. ¡Chao!